Bueno, en este capítulo de las tablas de Pitágoras vamos a hablar acerca de un pensador llamado O'Gorman, que hace un recopilado para poder poner sobre la mesa si es que en efecto podemos hablar de un descubrimiento de América o si no es que en vez de eso se trata de la invención de América. Seguramente desde hace mucho tiempo o incluso aún se sigue haciendo, quién sabe, tal vez en algunos lados, que se afirma que quien descubrió América fue Cristóbal Colón. Pero aquí lo que hace O'Gorman es replantear la historia para ver si en efecto eso que se dice sobre Cristóbal Colón es verdadero. Y bueno, O'Gorman se da cuenta a través del recopilado que hace que hay un problema en esta interpretación de afirmar que Colón en efecto fue el descubridor de América. Porque O'Gorman nos dice que en los textos que se encuentran sobre las intenciones que tenía Cristóbal Colón para viajar en las 3 carabelas en busca de una nueva ruta hacia Asia, dice que propiamente Colón lo que quería hacer era unir el continente asiático con el continente europeo. Es decir, que él sabía que en algún momento se iba a encontrar con unas tierras, pero que esas tierras no eran América, sino que eran Asia. Es decir, que cuando llegó a lo que hoy conocemos como América y él pensó que había llegado a las Indias, en realidad nunca se pudo decir que haya descubierto América, porque O'Gorman nos dice que cuando se quiere considerar una cosa en sí misma, carece totalmente de sentido, porque si es que queremos entender a las cosas como con un carácter idealista, es decir, en donde la esencia de las cosas ya esté predicha y que, como por decirlo de algún modo, cuando nosotros tenemos contacto con algo físico, se nos revelara su esencia ya en ese instante, O'Gorman ve que hay un problema en la interpretación desde el campo idealista. Es decir, que si Cristóbal Colón llegó a unas tierras que él consideraba como parte de Asia, es decir, las Indias, pero él realmente desconocía que se trataba absolutamente de un continente totalmente distinto. Y por lo tanto, no es como si Cristóbal Colón hubiera llegado a algo que desconocía, a un continente que ahora en estos días se denomina América, y que desde ese entonces lo que hoy es América, o lo que se entiende hoy por América, se le hubiera revelado a Colón para decir que fue el descubridor, cuando ni siquiera supo que en efecto se encontraba en un continente completamente distinto al continente asiático. Ante este respecto, hubo bastantes pensadores que intentaron justificar el desconocimiento de Colón de que se trataba en realidad de otro continente, o incluso de la intención real que tenía Colón sobre descubrir ya sea América o realmente el haber pensado hasta su muerte que en realidad había descubierto tierras asiáticas. Y bueno, uno de los pensadores que podemos enumerar es el padre Fray Bartolomé de las Casas, que justifica la empresa de Colón como una actividad que estuviera justificada por la divina providencia. Es decir, que la providencia usara únicamente a Colón como medio para que llevara la evangelización a personas que habitaban el continente que hoy se conoce como América, pero que desconocían la palabra de Dios. Es decir, que, decirlo de algún modo, Dios quería que llevaran a Jesús por nuevas rutas que no había transitado. Esa es una interpretación que da este sacerdote. Pero claro, es una interpretación idealista porque antepone una finalidad trascendental más allá de las propias voliciones personales que tuviera Colón. Pero no es el único. También se le llega a dar a Colón interpretaciones desde una perspectiva hegeliana, en donde claro se deja de lado la figura de Dios, pero esa misma figura idealista se le otorga a la historia.
Es decir, que la historia, a través de su desenvolvimiento, tiende a conseguir la libertad en la razón. Es decir, que los actos que acontecen en la existencia están determinados ya por la historia para que sucedan, y que incluso, aunque quienes son los personajes, que son los seres humanos, que son las entidades, que son como los muñecos que son movidos por los hilos de la historia, aunque esas mismas personas desconozcan el objetivo o los designios que quiere llevar a cabo la historia, no es realmente importante para que la historia lleve a cabo sus propios fines según le sea más conveniente. Entonces, ya de este modo estamos diciendo que Colón, aunque no tuviera ni idea de que se encontrara en otro continente, aunque sus intenciones hubieran sido distintas, o aunque otros ya hubieran llegado a América, porque se narraba la historia de un viajero anónimo que había llevado la noticia de que había un continente que no se había descubierto, o incluso de los vikingos, que se dice que por una tormenta y sus botes navegaron sin ningún control y por casualidad llegaron a lo que hoy se conoce como América. Ni siquiera esas historias pueden afirmar que en efecto esas personas descubrieron lo que hoy es América, porque es como decir que América siempre ha sido y siempre será lo que se entiende que es hoy América. Es decir, que ya desde un principio el continente mismo ya revelaba a los demás lo que era. Es algo bastante absurdo que una cosa diga yo soy esto y el ser humano entiende lo que es la cosa, y no en viceversa, de que el ser humano es quien le da sentido a la cosa. Porque claro, como ya lo acabamos de decir, considerar una cosa en sí misma no tiene ningún sentido en sí mismo. El sentido que tienen las cosas es otorgado por el ser humano. Es decir, por ejemplo, si tenemos un billete, un billete cualquiera, de cualquier denominación, aunque en realidad sea un pedazo de papel, ese billete no nos va a decir a nosotros cuánto es lo que vale, sino que nosotros le vamos a poner un valor a determinada denominación que tenga tal billete. Y del mismo modo acontece con el continente. Es decir, que el continente no nos puede decir yo soy esto, sino que quienes van y lo descubren son quienes inventan el significado y el valor que va a tener eso que están descubriendo. De este modo surge un planteamiento que va de la mano con lo que acabamos de mencionar anteriormente, pero que se dirige hacia una pregunta bastante interesante, que es la de si en efecto podemos hablar de un descubrimiento de América, o si no es que estamos hablando de una invención de América. Porque cuando hablamos de descubrimiento, decimos que una cosa ya está determinada a ser, es decir, que su esencia ya está realizada y por lo tanto se nos revela, y esa esencia no puede cambiar. Pero eso es decir, como que alguien tocó, pisó tierras americanas y ya de pronto entendió que era América. Porque claro, hay que entender que cuando decimos descubrir algo, no significa simplemente darle un nombre, decir, esto se va a llamar América, no, sino un significado es qué va a conllevar en sí, es decir, qué impresiones me va a dar a mí, qué relaciones culturales, políticas, económicas van a surgir de tal cosa. Entonces, con decir que se descubre América, es decir, que América siempre hubiera sido lo mismo. Y eso es erróneo, porque entonces estaríamos diciendo que por necesidad, si es que América ya tenía un significado y fue descubierto, entonces ¿cómo podemos explicar que el cambio de la cultura que se ha dado en el territorio que se considera como el continente americano ha cambiado bastante? Es decir, que las cosas que suceden, que se piensan, las relaciones políticas que se tienen, incluso en los mismos territorios que pueden constituir un país, tendrían que ser los mismos
si es que la esencia de ese continente ya hubiera estado determinada para ser descubierta, pero no, sino que los seres humanos le van otorgando un significado a lo que ese territorio significa. E incluso si hoy lo que entendemos por América lo tenemos muy seguro, no es de esperarnos que el día de mañana podamos decir que América desapareció y que en su lugar llegó algo completamente distinto. Hay que tener en cuenta que inventar algo no significa únicamente darle nombre, sino darle un sentido. Es decir, ¿qué es lo que significa para nosotros tal cosa? Y decimos que inventamos América porque las culturas son movibles. Es decir, que no podemos hablar de que las cosas o las relaciones entre los seres humanos o entre su entorno natural ha sido y siempre será del mismo modo, sino que a través del tiempo esto va cambiando y por lo tanto se va reinventando, y por lo tanto el significado de lo que en algún momento se creyó que era América no es necesariamente que siempre será así del mismo modo. Así que si nosotros hablamos de que estamos inventando lo que significa el continente americano, no podemos afirmar, para empezar, que una sola persona, para empezar, ya descartamos que se puede hablar de descubrimiento, por lo que acabamos de mencionar, pero tampoco podemos decir que una sola persona inventó lo que es América, porque América es muchas cosas, tan solo desde lo que es Canadá junto con Groenlandia hasta la Patagonia. Existen muchas realidades distintas, muchos modos de desarrollarse, muchos modos de relacionarse con las personas y con el entorno, con la economía, con la política. Es decir, no podemos hablar, para empezar, de una sola América. E incluso dentro de los propios países existen culturas muy distintas. Es decir, existen realidades de América muy distintas y además que se van transformando con el tiempo, porque nuevas culturas, es decir, nuevas formas de relacionarse con el entorno van inventándose. Así que, para concluir, cuando nosotros enseñamos, para empezar, que Cristóbal Colón descubrió América, es completamente falso, porque es como decir que el continente americano ya tiene una esencia que se la dio a quienes pisaran sus tierras como por revelación, y que ese significado, es decir, esas relaciones que se tuviera dentro de ese continente, sean del mismo modo para siempre, cuando en realidad están cambiando con el tiempo. Y otra cosa, tampoco podemos decir que Colón inventó América, porque quienes la están inventando son todas las personas que la están habitando, y también están reinventando a América, y así sucederá siempre mientras seres pensantes que le puedan dar un significado a las cosas estén habitando el continente americano. Después de ese capítulo en donde O'Gorman reflexiona acerca del descubrimiento y de la invención de América, cuéntanos en los comentarios qué piensas al respecto de lo que acabamos de mencionar y acerca de las nuevas formas en las que los seres humanos se pueden relacionar con su entorno y así darles un nuevo significado.